El diablo, aquel ser místico del cual han surgido muchas historias y leyendas de sus apariciones en muchos lugares del mundo, es sin duda uno de los seres más temidos y que más aterra a la gente. Todos al escuchar su nombre sentimos mucho temor, ya que el diablo se cree que es un ser malvado y que suele aparecerse para dejarnos una lección de vida y que si no es aprendida, dicen que puede incluso llevarnos al infierno. Esas dos historias que les narro a continuación son enviadas por dos personas distintas, pero que en común son de la ciudad de Toluca, en donde sus abuelos aseguraron haber visto al mismo diablo, pero en diferente ámbito y escenario. Los invito a ponerse cómodos, apaguen la luz y viajen conmigo hasta la estación del miedo. La curva del diablo. Esta historia le ocurrió a mi abuelo en su adolescencia. Él era originario de un pueblo al sur de Toluca, para ser más exacto, del pueblo de Santiago Tlacotepec, colindando con el pueblo de San Juan Tilapa. Justo en los límites de ambos pueblos hay una curva que se le bautizó como la curva del diablo, ya que ahí cuentan que el diablo siempre se aparecía de distintas formas, pero más comúnmente a los hombres que iban tomados. La historia de mi abuelo fue muy espeluznante, ya que dice que fue a la feria del pueblo vecino en San Juan Tilapa. Contaba que iba con sus primos y su hermano. En la feria, bailaron con sus novias, tomaron y se les fueron las copas. Dice que ya de regreso a Tlacotepec, tenían que pasar forzosamente por la curva del diablo. Muchos de sus amigos les dijeron que tuvieran cuidado, ya que era peligroso pasar por ahí tan de madrugada, ya que en aquellos tiempos no había luz eléctrica y las casas eran tan pocas que tampoco tenían luz, por lo que caminabas entre la oscuridad absoluta. Caminaron en medio de la oscuridad y del frío tan infernal que ya se sentía a esas horas de la madrugada. Reían y platicaban de lo bien que la habían pasado, todo para hacer más ameno el camino de regreso. Al pasar por la curva del diablo, escucharon el llanto de un bebé recién nacido. El bebé lloraba inconsolablemente. Parecía que tenía frío y decidieron recogerlo. Mi abuelo lo tomó entre su gabán y lo cobijó, al mismo tiempo que decía: ¿quién habrá sido la desalmada que vino a tirar a su hijo que acaba de nacer? Justo en ese momento, el bebé dejó de llorar y dijo: mira, ya hasta tengo mis dientes. Y mi abuelo, sin pensarlo, aventó al bebé y éste comenzó a reírse macabramente, mientras ellos corrieron sin parar. Llegaron a sus respectivas casas y ahí a mi bisabuela le contaron lo sucedido. Hasta llegaron sobrios del susto. Ella les dijo que el bebé era el diablo, que ahí se aparecía siempre en distintas formas, pero que comúnmente se aparecía en forma de un bebé que hablaba. Mucha gente del pueblo vivió varias experiencias de esta famosa curva del diablo, por lo que se optó por colocar una cruz y bendecir ese lugar. Dicen que desde entonces dejó de aparecerse el diablo, pero aún viven muchas personas que aseguran haberlo visto en esa curva. Mi abuelo Casimiro me contaba que una vez tuvo una experiencia muy escalofriante y sin explicación. Cuenta que una vez estaba tomando trago, ya en la noche. Era en el mes de diciembre, ya casi por los días de Nochebuena. Nosotros somos originarios de Toluca. Para ser más exactos, somos de la localidad de Santana Tlapaltitlán. Esto le sucedió como en los años 80. Aún este pueblo se encontraba en su gran mayoría deshabitado, lleno de milpas y sin luz. Mi abuelo se metió entre las milpas a hacer sus necesidades. Dice que solo caminó 2 surcos y de repente, al querer salir, notó que tuvo que caminar más y que al salir de la milpa
Notó que estaba en medio de la nada. No estaba su casa ni nada que pudiera reconocer. Caminó y a lo lejos en una barranca pudo ver cómo había en el fondo un hombre en una fogata. Este le gritó: «Casimiro, ven, caliéntate un poco, hace mucho frío». Pero se sorprendió que aquel hombre supiera su nombre. El hombre de la fogata le insistía que bajara, y de repente vio cómo ese tenía los ojos muy rojos. Mi abuelo se asustó tanto que corrió sin mirar atrás. Después de un rato de correr en aquel lugar desconocido, logró ver que habían casas, se veía que había posadas, porque había mucha gente en la calle. Una señora amablemente le ofreció un jarro de café, y mi abuelo le preguntó que dónde estaba. La señora le dijo: «Está usted en Tlacotepec». Mi abuelo se asustó tanto porque ese pueblo queda como a 4 horas de camino de donde nosotros somos originarios, por lo que él no se explicaba cómo había llegado ahí caminando, si solo había caminado muy poco en la milpa. Mi abuelo dejó el jarro de barro y siguió caminando y preguntando nuevamente dónde estaba. La gente lo miraba extrañado, porque él estaba muy desorientado. Les platicó a las personas lo que había pasado y de la extraña aparición del hombre de la barranca por las afueras de aquel pueblo. Las personas le dijeron que era el diablo y que él lo había traído para acá para llevárselo, que estuvo bien que no fue hacia la fogata porque no la hubiera contado. Las personas de aquel lugar lo orientaron de cómo llegar nuevamente a su casa. Cuando llegó, mi abuela le dijo que a dónde diablo se había metido, que ya había amanecido y que estaban muy preocupados por él. Mi abuelo les contó lo sucedido y la verdad, lo tacharon de borracho, pero él juraba que el diablo se lo había querido llevar. Si quieres oír más relatos como este, te invito a que te suscribas al canal. También regálanos un like y déjanos un comentario de qué te pareció esta historia. Manda también tu historia a través del correo que dejo en la descripción del video. Somos Estación del Miedo y nos vemos hasta la siguiente historia.